carta o la epístola del apóstol Pablo, el autor, el escritor, a una comunidad de creyentes como nosotros, y también tiene carácter universal para todos los creyentes, no solo los destinatarios originales. Efesios capítulo 2. Nuestro hermano Isaac me va a ayudar en la exposición. Efesios capítulo 2, verso 1. En la Reina Valera contemporánea dice así, dice, a ustedes. Es el autor refiriéndose a los destinatarios. A ustedes. Allí estamos nosotros. Allí nos identificamos no solo con los creyentes de los Efesios, sino nosotros. Él es parte de ellos, yo también, usted también. Allí el Señor va a traer una exposición que nuestros ojos no vieron, no había subido a oído humano, no había entendido el corazón el cómo. Este capítulo es el cómo del plan de la salvación. El cómo fue la salvación de Dios para el hombre. Les voy a poner ciertos panoramas que posiblemente varios de nosotros hayamos tenido esa clase de experiencia. Por ejemplo, Isaac, probablemente un día un creyente, un cristiano, le dijo, haz esta oración para ser salvo. E Isaac la hizo. Y ese creyente, con esa ternura y amor y con esa felicidad, le dijo, eres salvo. Hasta allí pongo el panorama. Un creyente le dice a un nuevo creyente, eres salvo. Pero ¿saben una cosa? Isaac viene conmigo y me dice, pastor, el hermano fulano de tal me dijo que ya soy salvo, pero nunca me ha dicho la Escritura que soy salvo. Me lo dijo otro creyente que soy salvo, pero nunca mis ojos han visto en la Escritura que ella me diga que soy salvo. ¿Estoy haciendo el punto? Y hemos pasado por esa experiencia, creo que ha sido común en estas décadas de hacerlo así. Por ello, Efesios capítulo 2 es una de las exposiciones más completas, que es el cómo de la salvación. El cómo de la salvación. Es la explicación de lo que Dios hizo en Cristo Jesús para la salvación del hombre. Entonces, Isaac tiene que ser llevado al texto, a las Escrituras, ¿verdad? Porque todos le van a decir que es salvo, pero nunca ha visto en las Escrituras que ellas le digan que es salvo. Y no nos debemos quedar así, tenemos que ir a las Escrituras. Si yo le pregunto a Aurelio, ¿quién te dijo que eres salvo? No, pues fulano. Pero las Escrituras ya te dijeron que eres salvo. Tenemos que ser claros, francos, directos,
porque la salvación es todo el paquete, no solo es un día, sino es todo lo provisto por Dios, salvo de esto y salvo para esto. Amén. La salvación tiene propósito. Entonces dice, a ustedes, y lo primero que nos va a declarar el Señor es nuestra condición de separados de Dios. Ese término separados o separación se llama muerte. Separados de Dios es estar muertos. Muertos no tiene nada que ver con la sangre del cuerpo, de que se haya desangrado por accidente o X y haya muerto. Muerto tiene que ver con no tener la vida de Dios en él o en ella. Entonces el apóstol Pablo nos va a explicar de la forma más detallada, porque nosotros, los vivos, no tenemos un sentimiento de muerte, porque estamos vivos. Y cuando leemos que estábamos muertos, es algo que Dios nos tiene que ayudar a comprender. Estábamos muertos, pero es que estábamos separados de Dios. Entonces, dice el texto, Él, Dios, les dio, ahí hay dádiva, les dio vida. Esta es la principal palabra en todo el capítulo 2. La vida. La dádiva de la vida es toda la obra de Dios en Cristo Jesús. Ahora, aquí les voy a poner otro panorama. Isaac es un ser humano. Yo voy a representar a Dios. Isaac está separado de mí, por lo tanto, él está muerto. Él no tiene mi naturaleza. Él está fuera de mí, yo no estoy en él. Ahora, el planteamiento es este. Si yo como Dios quiero salvarlo directamente, yo llegar a Isaac, este ser humano, y salvarlo, o yo, Dios, llegar a usted y salvarlo en la edad suya actualmente, no hay ninguna parte en toda la Escritura que afirme o sostenga que Dios así lo hizo. Ahí es donde les traigo ideas que podemos nosotros concebir o que están sueltas de boca en boca o que han sido mezcladas, como decir mitad verdad, mitad mentira. Yo, como Dios, no obré directamente con Isaac, y luego con otro, y luego con otro, y luego con otro. Por ello es importante ir a la Escritura y dejar que la Escritura nos presente la realidad, nos presente la obra que siempre
es así como está escrita, no va a cambiar el día de mañana. Entonces dice, cuando aún Isaac estaba muerto, Dios le dio vida. Muerto en sus delitos y pecados. Esa frase, en sus delitos y pecados, quiere decir que él es un condenado. El pecado está en él y es digno de castigo. Se le imputan pecados. O sea, aunque él sienta que en su vida de joven no ha hecho nada criminal, nada por qué juzgarlo ante un juez, él es un practicante. El siguiente verso dice, los cuales en otro tiempo practicaron. Vean cómo se nos va a exponer un tiempo antiguo, un tiempo atrás, llamado otro tiempo, porque hubo un cambio. Entonces, delitos y pecados. Él tiene una carga de pecados. Él vive en pecado. Él hace pecados. Él delinque. Él es un transgresor. Entonces, fíjense bien. Les quiero hacer hincapié porque aquí es donde el expositor tiene un rol muy importante. Una cosa es estar muerto, que es lo inicial, es la condición. Y lo siguiente que le pertenece a ese muerto es la forma de vida que Dios declaró que vive en sus delitos y pecados. En sus delitos y pecados. No por pecar morí o me separó Dios de él. En ese sentido de que yo haya hecho algo como persona, sino que en Adán todos pecamos y somos descendencia pecadora. Entonces inmediatamente entró la condición de muerte o separación. Son términos que debo trabajar. Son términos que no debo de pasar por alto. Porque cuando hablamos acerca de la salvación, sí tocamos eso de ser pecador, pero no tocamos eso de estar muertos. ¿Ven el punto que les hago? Uno debe de ir al texto. Yo no escuché que alguien me dijera, estás muerto. Sí nos dijeron, eres pecador, pero no me dijeron, estás muerto. Entonces son términos que el apóstol Pablo le fueron revelados. Entonces, aunque nos estemos portando bien, con ese civismo, con esa honorabilidad como ciudadanos o padres o madres, pero estábamos muertos y vivíamos en pecado. Ahora, eso de vivir, en el verso 2 dice, practicábamos toda clase de acciones que estaban fuera de la gloria de Dios y no dábamos al blanco, que es errar o error, que es pecar. Ahora viene la exposición, que es la parte ya de las entrañas, porque el apóstol Pablo va a hablar de lo que no se ve con el poder de los ojos del cuerpo, que es el lado espiritual o el lado invisible de una persona, que yo puedo decir, alguien que va pasando afuera y yo salgo y la veo,
¿Y cómo vive esa persona? Dice, vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. Ahí está una palabra clave, mundo. ¿Qué es mundo? Sencillamente, mundo es el grupo de los muertos que viven en sus delitos y pecados. No les quiero omitir la palabra muertos porque el texto dice estaban. Y luego dice cómo vivían, practicaban. ¿Ven? Es ahí donde, recuerde que no me gustan las frases a medias. Tiene uno que decir las frases completas. El mundo sencillamente es el grupo de la gente viva que está separada de Dios y practica el pecado. Es el mundo, no son las calles, no son las esquinas, no son los edificios. Es el grupo de personas, sin decir un número, que están separadas de Dios, muertas espiritualmente, y practican su naturaleza mayor a mí y yo me hago conforme al grupo. Y ahí está otra frase conectora, vivía de acuerdo. Esa frase de acuerdo es lo que acabo de exponer. Vivía de acuerdo a la corriente de este mundo. Hay tal nacionalidad, o haya estudiado esto, o practique esto. Voy a decir, por ejemplo, el grupo es el mundo, pero alguien del grupo es mexicana y practica yoga. A un lado, alguien es americano y practica otras ciencias ocultas. Alguien es sudamericano y practica rituales o lo que sea. Ven, en ese grupo hay eso. Lo que Dios dice de ese grupo no es tu nacionalidad ni lo que crees. Lo que Dios dice de ese grupo llamado mundo es, estás muerto porque estás separado de mí. Punto. Estás muerto porque estás separado de mí. Entonces no importa lo que tú crees y eres practicante. Y eso de practicar es el acabose, porque sea la religión que el grupo practique, para Dios todos practican el pecado. ¿Cómo le vamos a hacer? Por eso hay preguntas que tenemos y nos hacen a los pastores o a los cristianos. ¿Practicar yoga es pecado? ¿Practicar esto es pecado? ¿Practicar esto es pecado? Sea de alimentación, sea de artes marciales, sea de concentración. Es que no es irnos al gusto o a las ciencias que la gente ha desarrollado. Para Dios, toda persona que no tiene su vida está muerta. Y para Dios, Él ya hizo la declaratoria, está escrito, todos practican el pecado. ¿Ven? Entonces, ¿de qué chocolate nos damos? ¿De qué sabor de nieve nos damos? Por eso, sean sensibles a las personas. No les digan, por lo que haces están mal o te va a hacer daño. Están muertas y viven en sus delitos y pecados. Lo único
que las puede rescatar es lo que dice el texto, que Dios les dé vida. Pero vuelvo al planteamiento que hice. Dios no planeó hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque para Dios la sangre de Isaac que está en su cuerpo, Dios tendría que llevar a Isaac a un sacrificio. Y la sangre de Isaac no es de un cordero limpio. Dios no aceptaría el sacrificio de Isaac. Entonces Dios no tiene nada que hacer con Isaac. Entonces, sigo leyendo para regresar porque ya vimos lo que es vivir de acuerdo con el mundo. Pero las cosas están peor de lo que nos imaginamos. Sucede que aparte de ese grupo llamado mundo, dice el texto que vivíamos en conformidad. Esa es otra palabra que conecta dos oraciones. Vivíamos en conformidad con el príncipe del poder del aire. Es decir, hay una potestad muy grande que está encargada del grupo llamado mundo y está bajo la autoridad de Satán. Entonces, fíjense bien, esa frase en conformidad es lo que nos da la claridad y el entendimiento. Quiere decir que los que están en el mundo tienen una relación directa con el príncipe de la potestad del aire, que es diabólico. Pero esa frase en conformidad significa que hay semejanza entre el mundo y el príncipe de la potestad del aire. Eso quiere decir que los que están en el mundo viven bajo la influencia del mismo diablo, porque hay semejanza. Eso quiere decir en conformidad, hay un conformismo. Por eso este capítulo 2 de Efesios explica al detalle, pero son cosas que nuestro ojo no ha visto, porque no pasan a nivel de la carne y sangre. Dios la reveló al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, y tú vas abriendo los ojos y dices, así estaba, así estabas. Así estábamos. Y uno dice, hijos de desobediencia, entonces esos hijos de quién son? ¿Ven? Dios no tiene hijos de desobediencia. Son hijos en esclavitud. Y luego dice, entre ellos, ¿dónde están ellos? En el mundo. ¿Vieran cuánto me costó entender la palabra mundo? Porque son términos que puede uno entender como globo terráqueo, tierra redonda, ciudades, calles, esquinas. No. Tenemos que ver dónde se emplea la palabra mundo. Y cuando leemos que estaba en el mundo, y cuando leemos frases como mi reino no es de este mundo, y cuando leemos frases como están en el mundo pero no son del mundo, entonces la palabra mundo tenemos que saberla ya a estas alturas de congregarse, ya la deben tener clara, bien clara, ¿verdad? Entonces, hijos de desobediencia, es una declaración legal. Aunque nosotros digamos que no desobedecíamos, la declaración ya está hecha. Hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Fíjense bien, seguíamos, eso es esclavitud,
los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Esto es muy sensible a nosotros porque habla de nosotros. Nada de eso tiene que ver con el diablo, sino con nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, ¿cuántas cosas identifican ustedes allí? 2. La primera, hacíamos lo que nuestra naturaleza tiene como instinto. La segunda, y lo que nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. ¿Qué es eso, pastor? Vamos a suponer que usted es una jovencita y de pronto dice, quiero tener novio. Se le ocurrió. Eso es exactamente lo que está leyendo. Eso no tuvo nada que ver con el diablo. Eso tiene todo que ver con su naturaleza y sus pensamientos y usted siguiendo eso porque eso está en usted. O quiero salir embarazada sin tener matrimonio. Y así pasó. O quiero tatuarme o ponerme un piercing a ver qué se siente. Y así pasó. Para que vean que, fíjense bien, al estar en Cristo, tenemos deseos, pero ya no los seguimos. Pero al estar en el mundo, tenemos los deseos, pero sí los seguimos. ¿Están viendo la diferencia? ¿Por qué? Porque seguimos en nuestra naturaleza humana y seguimos en nuestra mente llena de pensamientos que se convierten en deseos. O personas adultas, vivamos juntos un tiempo sin casarnos y se congregan y usan la Biblia y dicen amén, amén, pero no están casados y les parece como cosa de esta vida, como si fuera tan aceptable en el cielo y en la tierra. Usted está siguiendo la naturaleza humana, pero aquí está el problema. Si usted la está siguiendo, usted está en el mundo y pertenece al mundo. Si usted está siguiendo los deseos de su mente, es que el problema es seguirlos, no es tenerlos. El problema es seguirlos. Es que debe uno atender a la letra. Dice el texto, súbele al verso 3. Dice el texto que seguíamos los deseos. El problema no es lo que se nos ocurra. El problema es la esclavitud de estar bajo la influencia de la potestad del aire, el principado, y seguir los deseos. Y cosas tan locas que se nos pueden ocurrir basadas en religiosidades como quiero hacer un voto de pobreza. A eso le llamo cosa loca basada en religiosidades o tradiciones. ¿Por qué? Porque todo lo que aparezca en tu mente es porque tienes mente y está conectada con tu naturaleza, pero no tienes que seguirlo. Pastor, ¿usted ha tenido malos pensamientos? Sí. O de hacer cosas así, pero no lo sigo. Porque tengo mente y tengo naturaleza humana. La tengo, pero no lo sigo. ¿Ven? El expositor, que es mi persona, es lo que ayuda mucho a entender el texto.
todo lo que puede ser parte de nuestra naturaleza humana. ¿Ven? Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban. Si eso no se pudiese romper, entonces la salvación no es salvación. Entonces, ¿qué ofrece ser salvos? Ahí es donde estamos comprendiendo qué es salvación. La salvación no te deshumaniza. La salvación no te pone en blanco la mente. La salvación no te hace tener un cuerpo inerte. No, sigues en tu naturaleza y sigues teniendo la mente que la tienes que renovar, pero ya no sigues y ya no te llevan como esclavo. Eso es tremendo. Gracias a nuestra naturaleza humana y a nuestros deseos de nuestra mente, es como agarraron los vicios. El cigarro, el alcohol, esto, aquello, o la glotonería, o etcétera. ¿Por qué? Porque no se ocupa el diablo para eso, nomás nuestra naturaleza. O ser maldiciente, ser majadero, andar de borracho, lo que sea. No se ocupa el diablo, se ocupa nuestra naturaleza. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, éramos por naturaleza objetos de ira. ¿Ven? Como los demás. Pero Dios, ahí viene el cambio de dirección. Pero Dios, conecte eso con el verso 1. Él nos dio vida. Entonces, la palabra vida, quiero que escuche porque aquí es donde ocurre la explosión de la revelación. La palabra vida nos sacó de la lista que está entre los versos 1 y 6. Si la palabra vida que Dios nos da no nos puede liberar del príncipe de la potestad, entonces ¿de qué se trata la salvación? Si la palabra vida no nos puede llevar a un lugar donde ya el diablo no nos pueda tocar, entonces si no dejamos de ser esclavos, entonces, ven, todo lo que está en los versos del 1 al 6 es una lista negra. Cuando Dios nos da vida, esa salvación nos saca de eso. Dejamos de estar allí. Voy a leer un resumen de esa lista. Esa lista la llamo sin vida. Muertos, delitos y pecados, estás en el mundo, pensamientos de mi mente, naturaleza pecaminosa, el príncipe de la potestad del aire opera legalmente en ti, eres objeto de ira, eres hijo de desobediencia, sigue la corriente del mundo y etcétera. Entonces, la salvación que es vida nos saca de toda esa lista. ¿Ven eso? Ok, aquí es donde viene Cristo, por cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. ¿Se acuerdan del panorama que les dije? Que si yo como Dios vengo a salvarlo directamente a Él, eso no lo sostiene la Escritura. La Escritura dice que Dios envió a su Hijo, y al ser hijo de Dios tiene su naturaleza divina y humana, nacido de mujer, y es el cordero del sacrificio, un cordero limpio y sin mancha para hacer la ofrenda por el pecado de muchos, y Dios aceptó la sangre de ese cordero
hecha una sola vez y para siempre, nunca más otro sacrificio. Y entonces, por eso dice que el mediador es Jesucristo. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Ven? Entonces la Escritura va a relacionarnos con Él. Allí podemos ponerle un acento en la O para que entendamos, nos juntó o nos unió, nos puso en, es decir, Dios aceptó el sacrificio de Cristo y lo declaró sustitutivo. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. En otras palabras, si Isaac estaba muerto en sus delitos y pecados y Jesucristo estaba limpio, sin pecado y sin mancha, Dios no iba a utilizar a un muerto. Dios tenía que utilizar a un vivo. Estas son las entrañas de la salvación y están en Efesios 2, muy complejas esas entrañas y pocos expositores le dan a cada línea su luz. ¿Ven? Entonces, hoy tenemos otro panorama que hay que saberlo atender. ¿Cómo nos damos cuenta si Isaac es salvo tratándose de alguno de ustedes que lo conocen de vista y poco han conversado con él? El apóstol Pablo, ¿cómo resolvió eso para sí? Él lo resolvió de esta manera. En la misma carta, en el capítulo 1, en el verso 15, dice: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes, supe, eso de saber de la fe de alguien quiere decir que se supo que esa persona o ese grupo pusieron su fe en el sacrificio de Cristo, en la cruz de Cristo. ¿Verdad? Porque no es, fíjense bien en esto, es que aquí es donde está el juego de palabras y yo soy muy serio con mi oír cómo dices tú las cosas. No es nomás decir tengo fe, sino debes de decir dónde la tienes puesta. Tiene uno que ser completo en sus frases, en su hablar. Tengo toda la fe del mundo, pero nunca dicen dónde la tienes puesta. Cuando Pablo dice que oí de la fe de ustedes, es porque supe que la tienen puesta en el sacrificio de Cristo. No en ustedes y no en el judaísmo y no en la ley de Moisés y no en sus obras. Ahí es donde les pido seriedad, porque es lo que no se sabe en la forma de libro abierto, como se sabía de la gente que eran creyentes en la antigüedad, refiriéndome a la época del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos si el ingeniero Gabriel es cristiano? Nomás porque viene a Perdón y Amistad, no le crean. Tienen que saber la fe de él, dónde la tiene, si la tiene en el sacrificio de Cristo. Porque aquí entran y salen. ¿Ven? Entonces, las cartas son muy serias, nos dan seguridad. Si ustedes ven que Isaac o cualquier músico es talentoso aquí al frente, talento no es igual a fe, para que se lo aprendan.
Así vean muchos músicos en los escenarios, en las iglesias, talento no es igual a fe. Hay muchos mundanos. Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a llegar al final donde se dice, el verso 8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe, no del talento ni de las obras, pero la fe les llegó a ellos y ellos la aceptaron y la pusieron en. Y ahí entra el junto con Cristo, porque pusieron su fe en la obra redentora. Me gusta esta palabra, vicaria de Cristo. ¿Ven? Entonces, tenemos que andar con mucho cuidado, porque hoy en día hasta los políticos dicen que son cristianos. Todo el mundo dicen que son cristianos. No es cierto. Y ahorita que vienen las campañas, más van a hervir todos los discursos. Tú te das cuenta cuando alguien está metiendo a Dios y hablando fuera de la Escritura. ¿Ven? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Dice, verso 6, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales. Se fijan que ya hay una unidad o unión. Ya nunca más aparecemos solos, nunca más. Aparecíamos solos cuando estábamos muertos. Pero cuando Dios nos dio vida, aparecimos junto con Cristo. Esa es la diferencia. Ya no estamos bajo la potestad del aire. ¿Dónde estamos sentados? Junto con Cristo, y eso está más elevado que donde están las potestades. ¿Ven? Entonces, no hay tal cosa de que el diablo me anda persiguiendo. Si usted es del mundo, allí sí, porque el aire es la región para las potestades que tiene una estructura tremenda, encabezadas por Satán, y ahí están los príncipes, y uno de ellos tiene a su cargo el mundo, o sea, el grupo. Para ellos la tierra está chiquita, o sea, desde el aire todo se ve chiquito. Tienen principados aquí, allá, todas las regiones. Pero no más sobre el mundo. Nosotros estamos sentados a la derecha junto con Cristo. Amén. Verso 7, para mostrar en los tiempos venideros, vean el verbo mostrar, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Esas riquezas quiere decir la esplendidez de lo que hizo y cómo lo hizo. Ese es el cómo. Para con nosotros en Cristo Jesús. Este verso hay que explicarlo. Mostrar quiere decir que ahora Isaac, ponte de pie hermano Isaac es considerado por Dios el mostrador de Dios de la obra de la gracia, e Isaac va a mostrar la gracia y las riquezas de cómo Dios lo hizo. Siéntate otra vez. Les puse este ejemplo en el servicio de la mañana. Ya ven que
de pronto la ciudad se llena de eventos, y no digo los eventos en el Teatro Vallarta o en el Centro Internacional de Convenciones, sino los eventos que las iglesias o congregaciones preparan, o campamentos, o de matrimonios, o de conciertos, etcétera, puros invitados especiales, o de liberación, o tantas cosas que le adornan ahí. Pero de pronto yo, Pastor Saúl, digo, voy a hacer un evento y traigo para mostrar a Agustín. Y entonces los paso aquí, caminan y les digo, el evento de hoy se trata en que vean a Agustín y a Tony, porque ellos son el mostrador de las riquezas de la gracia. Hermanos, ya terminó el evento. Nadie va a aplaudir, porque a Dios se le ocurren cosas locas. Nosotros queremos que haya más acción, pero Dios dijo en ese texto, yo lo quiero hacer así, quiero mostrar, eso es demostrador, en los que salvé las riquezas de mi gracia. Eso quiere decir cómo lo hice. ¿Y saben qué quiere decir esto? Pregúntenles a los salvos cómo lo hice. Denle un gran aplauso al Señor. Ya si un salvo no puede decir cómo lo hizo, está dudosa su situación de que dice ser salvo. Todos deben saber cómo lo hizo. Todos. No, pues que fulano me dijo que ya soy salvo. Que ahora es mostrar. En los tiempos venideros, posteriores, ya que son estos, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Concluyo en el verso 9 y 10. Ni es el resultado, la salvación, de las obras personales para que nadie se vanagloríe. Cuando una respuesta tuya a la pregunta de ¿cómo fuiste salvo? La respuesta tuya dice, es que yo hice una, y complétele allí la línea en blanco, eso ya es falso. Usted no hizo nada. Cuando usted dice, es que yo hice una, ¿qué? A ver, ¿qué hizo? Nada. Dice que ninguna obra fue ingrediente para su salvación. Nosotros somos hechura suya. Ya no estamos en Adán, sino ahora hemos sido creados en Cristo Jesús. Somos una nueva especie para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ya no de acuerdo con el mundo, sino ahora de acuerdo con los planes de Dios, los cuales allí les llama obras. Amén. Esta es la palabra del Señor para su pueblo. Vamos a ponernos de pie. Den gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pase los músicos, sí. Aleluya. Allá afuera, cuando se estén tomando el café, la birria, los tacos de machaca y de pescado de la mano milla, pregúntele ahí a su compañero de mesa, oye, dime cómo fuiste salvo. Y me van diciendo si saben o no saben, Amén. A veces mando al Arqui Pedro a que agarre a 2 o 3 afuera con un cuestionario y que les hagan preguntas del mensaje, y han salido bajas calificaciones. Amén. ¿A cuánto les ha hecho preguntas el arquitecto Pedro?
Sí. No, ¿verdad? Yo lo mando, para que no lo acusen a él. Todo es conmigo. Porque tienen que saber. Diga conmigo, soy salvo. Diga conmigo, lo leí. Diga conmigo, ya leí el cómo. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Sí. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, 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 Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, 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 Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Me libertó, rompió las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Los pastores, hablando en mi caso, por mí, hemos recibido muchos reclamos. Me han dicho a mí, esposos de hermanas que vienen a congregarse, ¿qué le enseña a mi mujer? Mire cómo se comporta en la casa, mire cómo me trata. Reclamos de familiares que dicen, lleva tantos años asistiendo a la iglesia con usted y mire cómo es. Hermanos, yo no estoy para eso. O la persona es salva o no lo es, punto. Entonces es en vano que me reclamen cosas de la gente. Lo que sí es que ustedes saben lo que enseño. Lo primero que digo es, abran la Biblia. Lo que enseño es la Escritura. O la persona es salva o no es salva. Punto. Si no es salva, está bajo el mismo diablo y bajo sus deseos y es esclava de lo que piense
de lo que sienta y de sus bajos instintos, y aquello es una oscuridad esquizofrénica terrible. Tiene su psiquiatra, tiene su psicólogo, tiene sus pastillas, tiene todo porque quiere salir de eso y no puede. Pero cuando uno ha recibido la salvación del Señor, uno ya no está bajo esa potestad. Y se tiene uno que alimentar de la palabra e ir a una buena iglesia bíblica, no de una iglesia de que todos los domingos la quieran liberar. Yo no hago eso, ¿verdad? O usted es salvo o no es salvo. Amén. Así es. Por eso es que las Escrituras, si ustedes se fijan, la autoridad la tienen las Escrituras. Yo soy un expositor de la Escritura. Amén. Ahora vamos a presentar al Señor nuestra honorable ofrenda, porque vamos a poner honor al ministerio del Señor en la tierra. Amén. Vamos a dedicar al Señor una buena dádiva, una buena ofrenda, y usted envuelva su ofrenda con una buena palabra de la Escritura, donde esa sea su declaración de fe. Amén. Porque la fe ya nos ha sido dada. Eche mano de la salvación. La salvación incluye las finanzas. La salvación incluye el futuro, el día de mañana. Y Padre, estamos actuando sobre la salvación, sobre la palabra como un paquete completo. No estamos actuando bajo afán alguno o bajo alguna ansiedad sobre qué será el día de mañana, sino hoy estamos tomando autoridad sobre las siguientes operaciones, sobre las siguientes horas. Señor, el presente es la hora de nuestra fe y estamos tomando autoridad, estamos actuando. Señor, esta es una ofrenda de justicia honorable que está dedicada a ti y ofrecida aquí. Por lo tanto, aquí el Señor viene y la recibe. En el nombre poderoso de Jesús. Y diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Aleluya. Podemos pasar. Gloria a Dios por siempre. Aleluya.